Retomamos el curso luego de esta semana de descanso. Vamos a comenzar con integral definida. En particular vamos a estudiar cálculo de área en coordenadas polares y paramétrica. La paramétrica creo que ya lo estudiamos, ¿ya? Fue la última clase, lo que quedaba pendiente era el cálculo de área en coordenadas polares. Eso porque, digamos, que tenía una desconfiguración en el apunte. Entonces ahora está reparado, ya con eso deberíamos quedar al día. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, vamos a recordar que esto de sistema de coordenadas polares, ¿ya? Entonces, para eso voy a hacer un recuerdo de qué es un sistema de coordenadas, ¿ya? Eso es, en general. Entonces, cuando yo estoy en un plano, ¿ya? Podemos pensar en el plano como una hoja en blanco. Yo quiero dar la posición de un punto, en el plano. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dar la posición de ese punto, yo necesito un sistema de referencia para decir en qué lugar se ubica. Entonces, lo que hacemos usualmente es ubicar un sistema de referencia que es el plano cartesiano, donde ubicamos el 0, 0 en el origen, 0,0, y damos la posición de ese punto en el plano a partir de los ejes coordenados que son el eje X y el eje Y. Entonces, este lo graduamos de 1 en 1, ¿sí? Y con eso encontramos la posición que ocupa en el eje X, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer así. En el eje X tiene coordenada entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tiene coordenada 10. Y lo mismo hacemos con el eje Y. Entonces, 1, 2, 4, 5, 6, 7, digamos 8 por ahí. Entonces, 8. Entonces, el sistema de coordenadas cartesiano lo que hace es dar la posición de un punto en función del sistema de referencia formado por el origen y dos ejes perpendiculares que son el eje X y el eje Y. Entonces, el plano polar busca exactamente lo mismo, pero cambia el sistema de referencia. Entonces, ya no son dos ejes coordenados, ¿sí? Entonces, en el sistema polar vamos a tener un polo, que es el origen, el equivalente al 0, 0, y además vamos a tener un eje polar. Y vamos a dar la posición de un punto en función de dos otras magnitudes. Entonces voy a borrar aquí para hacer exactamente lo mismo. Entonces, si yo quiero la posición de ese punto en el plano, ¿ya? Yo necesito un sistema de referencia. Entonces, las coordenadas polares lo que hacen es, dicen, hay un punto que se ubica en el plano, ¿ya? Que es llamado polo, que es equivalente al 0, 0. Y desde acá sale un rayo, ¿ya? Que es el equivalente al eje Y, al eje X, perdón. Déjenme dibujarlo derecho aquí. Complicado esto. Ya, ahí. Algo de ese estilo. Entonces yo quiero dar la posición del punto, la posición de este punto, ¿ya? En el plano de este punto P, en función del polo y de este rayo. Entonces lo que voy a hacer es medir el ángulo que forma el trazo que va del origen del polo, que lo vamos a llamar O, a este polo lo vamos a llamar O. Entonces voy a trazar del punto al polo, trazo un trazo y mido este ángulo, ¿ya? Mido este ángulo que lo vamos a llamar, en general, creo que en el punto lo llaman con la letra teta, ¿sí? Y además vamos a dibujar una circunferencia con centro en O y radio OP, y vamos a ver dónde esta circunferencia intersecta mi eje, digamos, no tengo cómo dibujar circunferencia, yo sé. No, pero es manual. Déjeme borrar un poco porque me quedo mal. Entonces, entonces la circunferencia debe quedar algo así. Entonces, y con eso marco una posición aquí. Y esto es el radio de la circunferencia. Circunferencia. Entonces, la posición de un punto en el plano polar
las doy en función de estos dos objetos, ¿ya? Que es el radio de una circunferencia y el ángulo que esta forma. ¿Okay? Ahora, la notación no está tan estandarizada, ¿ya? Es decir, ustedes pueden buscar en bibliografía cómo escribir un número en forma polar y van a encontrar como 3 o 4 formas, ¿ya? No me voy a preocupar mucho de eso, porque, digamos, a mí lo que me interesa es ver las funciones en coordenadas polares. Entonces, más que el punto. Entonces, simplemente quería dar esta explicación porque, digamos, es bastante útil, ¿ya? El ángulo siempre se mide en radianes, también eso es importante, ¿ya? Entonces, voy a leer esto ahora sí. Rápido dice, un sistema de coordenadas representa un punto en el plano mediante un par ordenado de números llamados coordenadas. Por lo general usamos coordenadas cartesianas, que son las distancias dirigidas desde los ejes perpendiculares. Aquí se crea un sistema de coordenadas introducido por Newton llamado sistema de coordenadas polar, que es más conveniente para muchos propósitos, ¿ya? Entonces, para describir el sistema polar, se elige un punto en el plano que se llama polo u origen y se identifica con O ese punto. Luego se dibuja un rayo, que es una semirecta que empieza en O, llamado eje polar. Usualmente el eje se traza horizontal a la derecha y responde al eje X positivo en coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces, equivalente al eje positivo en coordenadas cartesianas. Si P es cualquier otro punto en el plano, se R la distancia de 0 a P y θ el ángulo por lo regular medido en radianes entre el eje polar y la recta OP, como se ve en la figura. Entonces aquí tenemos la figura y aquí tenemos el punto que le damos coordenadas polares, que es un radio y un ángulo. Entonces el radio es ese, que está en azul, y θ es el ángulo que describen estos dos segmentos, ¿sí? Entonces de esa manera damos la posición de un ángulo, de un punto en el plano polar. Entonces aquí me queda varias observaciones, pero lo interesante de esto es cómo dibujamos los puntos en el plano polar. Entonces grafique los puntos cuyas coordenadas polares están dadas por esta expresión, ¿ya? Entonces 1 contiene radio 1,5 y ángulo pi cuarto, ¿ya? Entonces si nosotros miramos la figura, creo que este no está dibujado, 1,5, hay 5 pi cuarto, perdón, ya. Es 1,5 pi cuarto. Entonces ahí la notación quizás queda un poco extraña, pero está como porque pensé era la parte decimal. Estaba leyendo mal el ángulo. Entonces, para poder dibujar estos puntos, lo que debemos hacer es dibujar primero, ¿sí? Dibujamos el ángulo, trazamos el ángulo 5 pi cuarto, que sería este ángulo que se ve aquí, 5 pi cuarto. Ese ángulo que está ahí es 5 pi cuarto, de hecho está mencionado, y para trazar el 1, toma una circunferencia de radio 1, digamos, lo voy a hacer con azul, para que se note, toma una circunferencia de radio 1 y grafica una circunferencia, ¿sí? Entonces aquí no lo estoy haciendo yo, grafica una circunferencia y donde intersecta, que justo en ese punto es el punto que nosotros estamos buscando. Entonces nosotros intersectamos una circunferencia con un rayo. Y eso me da el punto que estamos buscando, ¿sí? El punto que estamos dando sus coordenadas polares. Nos pasa exactamente lo mismo con el 2,3 pi. 3 pi es un ángulo de 180 grados, entonces dibuja el ángulo en ese sentido, que sería, de hecho da la vuelta ahí como que da una vuelta completa y eso es 2 pi, y da la semivuelta que sería el ángulo pi, ¿sí? Entonces con eso me dibujo el rayo, que sería ese de ahí, y luego en el 2 dibujo una circunferencia con radio 2. Entonces digo 1, 2 y dibujo una circunferencia con ese centro. Entonces sería algo de ese estilo, ¿sí? Y eso es el punto que estamos buscando, ¿sí? Entonces, coordenadas polares, lo único que necesito es un ángulo y el radio, ¿sí? Entonces, en general, de esa manera vamos a dar las coordenadas de un punto en coordenadas polares, ¿ya? Ahora, como les digo, la notación, aquí no hay nada estandarizado, esta es un tipo de notación, ¿ya? Un tipo de notación. Existen otras, ¿ya?, que pueden ser un poco más cómodas, ¿ya? Pero digamos,
no es algo que sea fundamental. Es simplemente una manera de escribirlo, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, esta es la solución. Está dibujado todos los puntos, ¿ya? Y algo interesante aquí, que la observación que sigue en el sistema de coordenadas cartesiano, todo punto tiene solo y una sola representación. Ya eso es por la unicidad de los puntos en el sistema real, en el sistema de números reales. Pero en el sistema de coordenadas polares, cada punto tiene muchas representaciones, ¿ya? Por ejemplo, el punto 1,5 pi cuartos del ejemplo A, 1A, que es este punto que está aquí, también podría escribirse como 1 menos 3 pi cuartos, ¿ya? Porque es el mismo ángulo. También podría ser 1,3 pi cuartos o menos 1, pi cuartos, ¿ya? Entonces aquí muestra en la figura 4, muestra que es exactamente el mismo punto, ¿ya? Pero escrito en coordenadas distintas. Entonces aquí es 1,5 pi cuartos y me queda ese punto. 1, menos 5 pi cuartos, me queda el mismo punto, ¿sí? Es el mismo punto. 1,13 pi cuartos es exactamente el mismo punto, menos 1, pi cuartos es el mismo punto. Entonces por eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? En coordenadas polares, porque digamos tenemos esa desventaja, que los puntos pueden ser representados de infinitas maneras, ¿no? A diferencia del plano cartesiano, que solo el punto puede representarse de una sola forma, ¿no? Dice, de hecho, puesto que una vuelta completa en el sentido contrario de las manías del reloj está dada por un ángulo de 2π, el punto representado por coordenadas polares r, θ se representa también por r, θ más 2nπ y menos r por θ más 2n más 1π, ¿ya? Entonces, de esta manera, representa exactamente el mismo punto. R, θ, yo lo puedo representar como este punto de acá, r θ más 2nπ, o también menos r θ más 2n más 1π, donde n es un número natural, ¿no? Un número entero, dice, número entero. Entonces es bastante amplio la manera en que podemos representar un número en su forma polar. Y la conexión entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas la podemos ver aquí en la figura que está acá al lado, ¿ya? Entonces, para buscar la relación, hacemos coincidir el polo del plano polar con el origen del plano cartesiano, ¿ya? Y de esa manera, el punto que tenía coordenadas x, y, ahora va a tener coordenadas r, θ, ¿ya? Donde el r, si nosotros miramos la figura, el r es este radio que aparece aquí, la coordenada y, en el plano cartesiano, que ahora están superpuestos, la coordenada y representa esa magnitud, la coordenada x representa esa magnitud, y el ángulo θ es el ángulo entre ellas dos. Y lo que buscamos es relacionar estas coordenadas, ¿ya? La idea es poder pasar de un sistema al otro sistema, ¿ya? De un sistema a otro sistema. Entonces, ya. Si el punto P tiene coordenadas cartesianas x, y, y las coordenadas polares son r, θ, entonces de esta figura, nosotros podemos tener que coseno de θ es x partido por r y seno de θ es y partido por r. Lo que se traduce, ¿no?, en estas fórmulas que tengo aquí, que x es igual a r coseno de θ, y el y es r seno de θ, ¿ya? Esto de aquí, estas coordenadas que están aquí, es un cambio de coordenadas. Entonces la coordenada x yo la puedo representar como el par r, θ, r seno de θ. Y con eso puedo hacer que una ecuación que yo la tengo en coordenadas cartesianas, la puedo escribir en coordenadas polares, ¿ya? Por algo de esta forma. Entonces, simplemente es como una especie de cambio de variable, una sustitución, ¿ya? Dice, aunque las ecuaciones 1 se dedujeron de la figura 5, que ilustra el caso donde r es positivo y el ángulo está entre 0 y pi medio, estas ecuaciones son válidas para todos los valores de r y θ, ¿ya?
Entonces, bueno, ahí dice, me hace alusión a un apéndice. Entonces, las ecuaciones 1 permiten hallar las coordenadas cartesianas de un punto cuando se conocen las coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, para determinar r y θ, cuando se conocen x e y, usamos las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, para ir en el otro sentido, que r cuadrado es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado, y tangente de θ es igual a y partido por x. Entonces, de esa forma, si yo tengo a partir de la segunda ecuación, si yo tengo un punto en coordenadas cartesianas, yo puedo conocer sus coordenadas polares a través de esta ecuación. Entonces, puedo pasar de cartesiana a polar con la ecuación 2 y de polar a cartesiana de la ecuación 1. ¿No? Entonces, eso es lo que buscamos. Ahora, en general, siempre es bueno tener presentes estas dos ecuaciones y independiente del caso donde nos estemos moviendo, debemos ser capaces de movernos de un sistema en el otro. ¿No? Entonces, lo bueno de esto es que son solo estas ecuaciones, tanto 1 y 2, y cuando la comienzan a utilizar en funciones, en coordenadas polares, se van a dar cuenta que ambas son útiles. ¿No? Ambas son útiles. Entonces, bueno, aquí viene un ejemplo bastante sencillo. Dice, convierta el punto 2, pi tercios de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Entonces, en este caso, r vale 2, el ángulo θ vale pi tercio. Entonces, de la ecuación 1, ustedes simplemente reemplazan la coordenada x, es r por coseno de θ, sería 2 por coseno de pi tercio, eso me quedaría 2 por un medio, es el punto 1. 1. ¿Sí? Y la coordenada ahí es r seno de θ, eso es 2 por seno de pi tercio, eso es 2 por raíz de 3 partido en 2, eso es raíz de 3. Por lo tanto, el punto coordenadas cartesianas es 1 como raíz de 3. ¿Sí? Entonces, de esa forma pasan de polar a cartesiano. Y en el sentido opuesto, dice, representa el punto en coordenadas cartesianas 1, menos 1 en términos de coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo. ¿Sí? Entonces yo tengo el punto 1,1, 1, menos 1, lo voy a dibujar, siempre es bueno cuando estamos trabajando en esta parte de coordenadas, hacer un dibujo para no perdernos con el ángulo. Entonces el punto es 1, menos 1, sería 1 menos 1, sería este punto de aquí. Ese es el punto con coordenadas 1, menos 1. Y lo que necesito dar de este es el punto, lo que necesito dar de ese punto es cuánto mide este ángulo, ¿no? Cuánto mide ese ángulo completo y cuánto mide el radio. El radio es sencillo por Pitágoras. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí depende mucho. Vamos a utilizar geometría, ¿ya? Porque tenemos dos formas de calcular el ángulo. ¿Ya? Yo puedo calcular este ángulo de aquí, por ejemplo, ¿ya? Ese ángulo de ahí, y conociendo ese ángulo, podría calcular el ángulo en rojo. ¿Sí? El ángulo en rojo. Porque a mí el que me interesa es el ángulo en rojo. Pero es más fácil calcular el ángulo en azul. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el ángulo en azul, me va a dar un ángulo θ, digamos θ, y el ángulo rojo, yo sé que el ángulo completo vale 2π. Por lo tanto, el ángulo rojo, el ángulo que a mí me interesa, voy a poner el ángulo rojo, es igual al 2π menos este ángulo que estoy calculando en azul, que sería el θ. ¿Sí? Entonces, con eso doy el ángulo rojo. O también la otra forma de determinarlo sería... creo que me falta borrar todavía. Entonces, la otra forma sería calcular este ángulo, ¿ya? Este ángulo que marco aquí en azul, este ángulo que marco en azul, y a ese ángulo azul sumarle este ángulo que vale pi y este ángulo que vale pi medio. Entonces, el ángulo completo sería pi por ese pedacito de ahí, más pi medio, más el ángulo que nosotros estamos buscando. Y con eso doy el ángulo completo. Entonces, siempre en este tipo de ejercicio es bueno hacer el dibujo, digamos, porque me va a orientar. ¿Sí? Y me dice cómo puedo encontrar el ángulo. Entonces,
Entonces, en cualquiera de los dos casos, van a encontrar exactamente el mismo ángulo. El radio, en general, no tiene problema. El radio es fácil, porque nosotros sabemos que r al cuadrado es lo mismo que la coordenada x al cuadrado más y al cuadrado. De aquí despejamos y yo tengo que el radio es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces, si despejo de aquí, reemplazo r, vale 1 la coordenada x, sería 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y eso me da que el radio es raíz de 2. El radio es raíz de 2. ¿Sí? Entonces, con eso ya tengo el radio. Y ahora para calcular el ángulo, necesito un poco más de trigonometría. Entonces, voy a calcular el ángulo utilizando este ángulo, que sería el ángulo θ de aquí. Yo sé que esta distancia vale 1, esta distancia vale menos 1, pero cuando lo ocupo en el triángulo, tomo el valor absoluto, así que sería 1, 1, y voy a calcular este ángulo que está aquí en azul, ¿sí? Que lo vamos a llamar alfa. Entonces yo tengo que este es un ángulo, ¿cómo se llama? Recto, un ángulo recto, y voy a tener que tangente de alfa es igual a cateto opuesto por cateto adyacente. Sería 1 partido por 1, tangente de alfa vale 1. Y eso implica que el alfa vale pi cuarto. ¿Ya? Pero este ángulo que yo encuentro aquí no es el ángulo que yo necesito, ¿ya? Porque es el ángulo que está ahí. El que yo necesito es el ángulo que, bueno, ahí lo marqué en azul, pero el que estaba marcado en rojo anteriormente. Y ese ángulo que llamamos θ es lo mismo que 2pi, que es la vuelta completa, menos este cachito, que sería 2pi menos pi cuarto. Y eso implica que el ángulo θ es igual a, aquí sería, eso lo tengo multiplicado por 4, 8 sería 7 pi cuarto. 7 pi cuarto. Entonces, en coordenadas polares, el punto 1, menos 1, entonces el punto 1, menos 1 en coordenadas polares corresponde a raíz de 2, 7 pi cuarto. ¿No? Entonces tienen que tener cuidado con este cambio de coordenadas que está ahí. Entonces ahí está resuelto ese ejemplo. Sigo. Entonces ahora lo que nos interesa son las curvas en coordenadas polares. ¿Ya? Entonces las curvas en coordenadas polares es bastante análogo a lo que hacíamos en coordenadas cartesianas. Nosotros tomamos dos variables, que en este caso sería el radio y el ángulo, y establecemos alguna ecuación algebraica entre ellas dos, para que me describan algún punto. Entonces, la gráfica de una ecuación polar R igual a f de θ, entonces nosotros el radio lo damos en función del ángulo, o de manera más general, f de r, θ igual 0, ¿ya? Consiste de todos los puntos P que tienen al menos una representación polar r, θ, cuya coordenada satisfacen la ecuación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué curva está representada por la ecuación polar r igual 2? ¿Ya? Entonces, el radio siempre vale 2 y el ángulo puede ser cualquiera. ¿Ya? El ángulo puede ser cualquiera. Entonces, la curva, en este caso, la curva consiste de todos los puntos r, θ con r igual a 2. Puesto que r representa la distancia del punto al polo, la curva r igual a 2 representa una circunferencia con centro O y radio 2. En general, la ecuación r igual a representa una circunferencia con centro O y radio valor absoluto de r. ¿No? Entonces ahí tenemos la primera curva, que es bastante elemental, que es como una especie de constante. Entonces nosotros sabemos que las funciones en coordenadas cartesianas que son constantes, esas funciones son rectas, ¿sí? Son rectas verticales u horizontales. En este caso, las rectas se transforman en circunferencia. Entonces, si yo tengo una función constante en coordenadas polares, esa ecuación corresponde a una circunferencia. ¿No? Ahora, si yo tengo en el otro caso, dice, bosqueje la curva polar θ igual a 1, dice, esta curva consiste de todos los puntos r, θ, tal que el ángulo polar θ es de 1 radián. ¿Ya?
Y esto corresponde a la recta que pasa por O y forma un ángulo de 1 radian con el eje polar. Observe que los puntos R,1 sobre la recta R mayor que 0 están en el primer cuadrante, mientras que aquellos con R menor que 0 están en el tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo la recta constante, en este caso, aquí me queda una recta donde esta constante indica el grado de inclinación de la recta. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de las funciones constantes y en general son las más elementales cuando estamos trabajando en un sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces, ejemplo 3, o ejemplo 6 dice trazar la curva con ecuación polar R igual a 2 coseno de teta. Y B, encuentra una ecuación cartesiana para esta curva. ¿Sí? Entonces me dice, esta es la ecuación en coordenadas polares y además queremos conocer la expresión cartesiana de esta recta. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo se hace, no es difícil. Entonces, para poder graficar, la manera más elemental que nosotros conocemos es hacer una tabla de valores. Entonces, en la figura 8 se encuentran los valores de R para algunos valores convenientes de teta. Entonces, para llenar esta tabla, yo coloco valores convenientes de teta, ¿ya? Y voy evaluando cuánto queda el radio. ¿Sí? Entonces, si yo miro la tabla, recuerden que la función que estoy graficando es R igual a 2 coseno de teta. Entonces, grafico el teta. Si teta vale 0, aquí me queda que el radio vale 2. Si vale pi sexto, vale raíz de 3. Pi cuarto, raíz de 2. Pi tercio vale 1. En pi medio vale 0. En 2 pi tercio vale menos 1. En 3 pi cuarto vale menos raíz de 2. En 5 pi sexto vale menos raíz de 3. Y en pi vale menos 2. ¿Sí? Entonces, si yo grafico esta curva, me quedan los puntos que se ven en la imagen. ¿Sí? Entonces, esos puntitos. ¿Sí? Los puntos que están como en rosado. ¿Sí? Son todos los puntos que están en esta tabla de aquí. Y si lo unimos por una línea continua, pareciera que eso fuera una circunferencia. ¿Sí? Entonces, es la única forma que nosotros podemos graficar en coordenadas polares, dado que no hay mucho estudio en esto, ¿ya? O sea, nosotros coordenadas polares lo vamos a utilizar como una herramienta más que otra cosa. Entonces, empezar a estudiar cómo se ve la ecuación de la circunferencia y todo lo que ustedes conocen en coordenadas cartesianas, trasladarlo a coordenadas polares, digamos, un trabajo bastante grande. Como nosotros queremos solo utilizar como herramienta, digamos, no es muy conveniente. Entonces, para convertir la ecuación dada en una ecuación cartesiana, usamos las ecuaciones 1 y 2, ¿ya? Que son estas ecuaciones que que se habían deducido estas. 1 y 2. ¿Ya? Que el x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, y tangente de teta es y partido por x. Entonces, tenemos que utilizar esas dos ecuaciones. Sabemos que de x igual a r coseno de teta, tenemos que coseno de teta es igual a r partido por a x partido por y. De modo que la ecuación r igual a 2 coseno de teta se convierte en r igual a 2x partido por r, lo cual nos queda que es equivalente, pasando el r hacia el lado izquierdo, que r cuadrado es igual a 2x. Pero también de la misma ecuación sabemos que r cuadrado es igual a x cuadrado más y. Por lo tanto, 2x es igual a x cuadrado más y. ¿Sí? Entonces lo que tengo aquí es que x cuadrado más y cuadrado menos 2x es igual a 0. Completando cuadrados, yo obtengo que la ecuación es x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y esta ecuación, deberían conocerla bien, es la ecuación de la circunferencia con centro en 1,0 y radio 1. Eso ya viene de geometría analítica. Entonces, cuando yo quiero pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, tengo que utilizar todas las ecuaciones y de la manera más conveniente, la que me permita escribir toda la expresión en las coordenadas correctas. ¿Sí? Entonces, aquí me dice, en la figura 9 se muestra una ilustración geométrica de la circunferencia del ejemplo 6, tiene ecuación r menos 2 coseno de teta. ¿No?
Gray deja una pregunta tipo desafío. No voy a trabajar en eso porque es de carácter más geométrico. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo dice, bosqueje la curva R igual a 1 más seno de teta. ¿Ya? Entonces, dice, aquí empieza, en lugar de graficar los puntos, como en el ejemplo 6, bosquejamos primero la gráfica de R, igual a 1 más coseno más seno de teta en coordenadas cartesianas, en la figura 10. Entonces, aquí lo que hace dibuja es 1 más seno de teta, ¿sí? Y le queda desplazar la figura. Esto nos permite leer de un vistazo los valores de R que corresponden a los valores crecientes de teta. Por ejemplo, ahí está ocupando un poquito ¿cómo se llama esto? Lo que ya conocemos de coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se ve que cuando teta se incrementa de 0 a 2 a pi medio, que sería este pedacito de aquí, de 0 a pi medio, la distancia de 2 se incrementa de 1 a 2, ¿ya? De modo que se bosqueja la parte correspondiente a la curva polar en la figura 11A. Entonces, en 11A, que esta figura que está aquí, en la parte A, cuando el ángulo va de 0 a pi medios, el radio parte en 1 y debe aumentar hasta llegar a 2. ¿Sí? Entonces lo dibuja de esa forma. Parte en 1, a medida que va creciendo el ángulo hasta llegar a pi medio, llega hasta 2. Después hace exactamente lo mismo cuando teta se incrementa de pi medio a pi, la figura 10 muestra que R decrece de 2 a 1. Entonces, en este pedacito de pi medio a pi, la figura estaba en 2 y baja hasta 1. ¿Sí? Y dibuja el otro trozo que va de 2 en pi medio, llega hasta pi y baja, ¿sí? Hasta 1. Vuelve a ser 1. Luego, cuando teta se incrementa de pi a 3 pi medio, la figura decrece de 1 a 0. Entonces parte con radio 1 y termina con radio 0, que es este cachito que queda aquí. Y finalmente, cuando teta se incrementa de pi medio a 2pi, R se incrementa de 0 a 1, como se muestra en la figura D. ¿Sí? Entonces el radio está en 0 y aumenta a 1. ¿Sí? Y eso nos queda esta figura de aquí. ¿Sí? Dice, uniendo las partes de la curva, de la figura 1A hasta la 1D, se bosqueja la curva completa del inciso E. Esta curva se llama cardioide porque tiene forma de un corazón. ¿Sí? Entonces, esta figura ya corresponde a la gráfica de la función 1 más seno de teta en coordenadas polares. Y nótese cómo se deforma la figura. Esto es bastante interesante porque nosotros, si yo les colocara la función E I igual a seno 1 más seno de X, ustedes deberían dibujar esta figura. Pero en coordenadas polares, la figura se transforma en esto. ¿Sí? Digamos ahí algo bastante interesante. Entonces, bueno, esta es la etapa. Y lo que a nosotros nos interesa es el área y longitud en coordenadas polares. Entonces van a haber funciones, ¿ya? Van a haber funciones en coordenadas cartesianas que es muy difícil de integrar, ¿ya? O sea, se puede hacer, pero la idea de esto es escribir una función en coordenadas polares para simplificar las cuentas, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos escribir una función en sus coordenadas que está dada en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, podemos calcular su área, el área que describe, de una manera bastante sencilla. Ahora, en general, cuando utilizamos coordenadas polares, cuando nosotros tenemos figuras que son cerradas. Entonces, por ejemplo, tipo circunferencia, cosas de ese estilo, es bueno usar coordenadas polares para el cálculo. Entonces, voy directamente a la fórmula que hace toda la deducción que yo había hecho en algún momento con suma de Riemann, ¿ya?
Entonces aquí describe cómo se calcula el área de una porción de círculo, ¿ya? El área de una porción de círculo es un medio del radio al cuadrado por el ángulo que describe medido en radianes. Entonces el área de una porción de círculo es sumamente sencilla de calcular cuando estamos en coordenadas polares, ¿sí? Digamos porque solo necesito conocer el radio y el ángulo. Y ahí lo podemos calcular por esa forma. Ahora, cuando la función es variable, cuando el radio varía, nosotros podemos calcular el área, ¿ya? Por esta fórmula. Entonces, el área en coordenadas polares corresponde a la integral, ¿ya? De A a B, que es donde A son los límites de la integral, donde varía el ángulo en coordenadas polares de un medio de la función f de teta al cuadrado de teta. Usualmente, la fórmula 3 se escribe de esta manera, que es la integral de A a B de un medio de r al cuadrado de teta, ¿ya? Donde f de teta recordemos que es el radio. Nosotros siempre tenemos que r es igual a f de teta, con el entendido de que r igual a f de teta. Observe la semejanza entre las fórmulas 1 y 2, 1 y 4. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la fórmula 4, yo tengo que un medio de radio de r al cuadrado por d teta. Y la fórmula 1 era un medio de r al cuadrado teta. ¿Sí? Entonces, es casi la misma fórmula, pero lo utilizamos con integral porque el radio aquí va variando, ¿ya? En esta, el radio es constante, ¿ya? El radio es constante. En esta expresión, cuando lo tengo de esta forma, el radio es variable. Entonces, por eso me queda un diferencial de t, de teta. Entonces, con esto lo único que tenemos que prestar mucha atención es cómo pasar de coordenadas cartesianas, una función en coordenadas cartesianas, a coordenadas polares. Ejemplo, dice, encuentre el área encerrada por un bucle de 4 pétalos donde está dada por la función r igual a coseno de 2 teta. ¿Sí? Si ustedes ven ese dibujo, ¿ya? Este bucle, ¿ya? El ángulo donde está esta figura va de 0 a 2pi, ¿ya? Pero es mucho más cómodo calcular el área de un pétalo, y multiplicarlo por 4. ¿Sí? Entonces, el área de un pétalo, el pétalo está comprendido entre menos pi cuarto y pi cuarto. Entonces, la curva r igual a coseno de 2 teta se bosqueja en el ejemplo 8. Ahí está el... ¿ya? Bueno, ahí dicen como, si ustedes quieren dibujar esa curva, r igual a coseno de 2 teta, lo único que deben hacer es hacer una tabla de valores y se dan cuenta que esta es la ecuación, esa es la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, observe la figura 4, que la región encerrada por un bucle de la derecha es barrido por un rayo que rota de menos pi cuarto a pi cuarto. Por lo tanto, la fórmula 4 de área, ¿ya? De un pétalo, sería la integral de menos pi cuarto a pi cuarto de un medio r cuadrado de teta. Entonces ahora utilizamos todo lo que conocemos de álgebra de integrales, el un medio sale, y me queda que esto es un medio, la integral de menos pi cuarto a pi cuarto de coseno de 2 teta. ¿Sí? Y eso es igual a 2 veces, porque tenemos simetría, recuerden cuando la función es impar, entonces esto es 2 veces la integral de 0 a pi cuarto de coseno cuadrado de 2 teta. ¿Y por qué ahora no aparece el un medio? Porque el un medio lo multipliqué por 2 cuando cambié por paridad. ¿Sí? Entonces por eso ahí me aparece un 2, que se me cancela con ese un medio y me queda que eso es la integral de 0 a pi cuarto de coseno cuadrado de 2pi, de 2 teta. Entonces, una integral, ya una antiderivada, necesito una antiderivada de coseno cuadrado de teta, pero aquí ocupa una identidad, ¿ya? Coseno cuadrado de teta es lo mismo que un medio de 1 más coseno de 4 teta de teta, y con esta es mucho más sencillo calcular la antiderivada.
que corresponde, bueno, el 1 medio sale de la integral, sería teta. Ya recuerden que estamos integrando en variable teta, así que la antiderivada de 1 es teta, más 1/4 seno de 4 teta. Y esto evaluado entre 0 y pi cuarto. Y esa área media pi octavo, que al hacer las cuentas, pi octavo. Por lo tanto, el área completa ya de este bucle de 4 pétalos sería esto, pi octavo multiplicado por 4. Y eso me daría que el área corresponde a pi medio. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos calcular el área en coordenadas polares. Si se dan cuenta, la fórmula es bastante sencilla. ¿Ya? Lo que hay que tener un poco de cuidado es cuando queremos aplicar coordenadas cartesianas, cuando tenemos una función en coordenadas cartesianas y queremos calcular el área pasando las coordenadas polares. Digamos, eso lo vamos a ver después. Entonces, en cuanto al área, ejercicio 2, encuentre el área de la región que está dentro de la circunferencia R igual a 3 seno de teta y fuera del cardioide un R igual a 1 más seno de teta. Entonces, si ustedes dibujan esas dos figuras, se van a dar cuenta que está dada por la figura número 5 y el área que estamos buscando está comprendida entre pi sexto y 5 pi sexto. Y para calcular el área comprendida entre esas dos figuras, ¿sí? Bueno, para calcular esta área, lo único que tienen que hacer es calcular el área que ustedes saben calcular. O sea, ustedes calculan el área que está comprendida por la curva que está por fuera, ¿ya? Que está más hacia afuera, menos la curva que está más hacia adentro. Y eso les va a dar el área que ustedes están buscando. Recuerden que cuando ustedes utilizan integrales, voy a borrar esto. Cuando ustedes utilizan integrales, ustedes cuando calculan el área formada por esa curva, entre estos dos rayos, ustedes calculan toda esta porción, toda esa porción. Y luego ocupan la otra de aquí, ustedes calculan toda esa porción. Entonces, y como la que pretende, y como que la que quieren calcular, es la que voy a dibujar aquí en verde, esa de ahí. Entonces, para poder calcularla, es la azul menos la roja, que sería la función 3 seno de teta menos 1 más seno de teta. Y con eso calculan la región en verde, que es la que a nosotros nos interesa. Es exactamente lo mismo que decíamos en coordenadas cartesianas para calcular área entre curvas. Entonces, el cardioide dice, ve ese ejemplo, bueno, dice, y la circunferencia están trazadas en la figura 5. De aquí dibujo la figura. Y los valores de A y B en la fórmula 4 se determinan encontrando los puntos de intersección de las dos curvas. ¿Ya? Entonces, para calcular ese punto de intersección, esta teta igual a 5 pi sextos a pi sexto y teta igual a 5 pi sextos, tengo que igualar las dos funciones. Entonces, tengo que decir aquí que 3 seno de teta es igual a 1 más seno de teta. Entonces, si nosotros hacemos eso, voy a borrar aquí, 3 seno de teta es igual a 1 más seno de teta, yo puedo resolver aquí. Entonces aquí me quedaría, este pasa con signo negativo hacia el lado izquierdo, me quedaría 2 seno de teta igual a 1, seno de teta igual a 1 medio. Por lo tanto, teta es igual a arcoseno de 1 medio. Si usted eso lo escriben en la calculadora, el ángulo teta le va a dar pi sexto. Pi sexto. Con ese ángulo no es suficiente porque ahí encuentran solo un ángulo. Entonces, para buscar el otro ángulo, tienen que hacer dibujo una circunferencia. Entonces
Entonces voy a dibujar esto. Digamos, dibujar el ángulo. Ya, no sé. Hice mi mejor esfuerzo. Entonces, el ángulo es 5 bisextos, que sería un ángulo, digamos, ese de ahí. 5, perdón, estoy dando la respuesta. Este es pi sexto. Ustedes saben, ¿ya?, que la primera coordenada x corresponde a coseno. La segunda coordenada y corresponde a seno. ¿Ya? Entonces, este puntito que yo dibujé aquí, yo me tengo que preguntar qué otro punto en el plano tiene la misma coordenada. Entonces, este punto va a tener coordenadas x, y. ¿Sí? Que tenga la misma coordenada y. Que tenga la misma coordenada y. Entonces, como grafico hacia el lado, y con eso encuentro este ángulo de aquí. Ese ángulo de aquí. ¿Sí? Y ese es el otro ángulo que es la solución de la ecuación. ¿Y cómo calculo este ángulo? Puedo utilizar simetría. ¿Ya? Yo sé que este pedacito de aquí vale pi sexto. Por simetría, este pedacito de aquí también vale pi sexto. Pero a mí me interesa el ángulo que va desde aquí hasta acá. Entonces, para calcularlo, yo simplemente al ángulo completo, que sería el ángulo completo, que sería pi, al ángulo pi, le resto el ángulo pi sexto. Y eso me da el otro ángulo que sería solución de esta ecuación. Entonces, y ahí me aparece el 5 pi sexto. 5 pi sexto, pi menos pi sexto me da 5 pi sexto. ¿Sí? Y ahí aparece, siempre recuerden que cuando ustedes están resolviendo ecuaciones trigonométricas, los ángulos aparecen de pares. Si utilizan la calculadora siempre les va a decir un ángulo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, si el ángulo corresponde con función seno, siempre tienen que buscar el otro ángulo por la horizontal. Si hubiese sido por coseno, tienen que buscar por la vertical. ¿Sí? Entonces, vuelvo al... Ya. Entonces, con eso tengo la intersección de los ángulos que me dan los límites de integración. Y por eso hay que tener en claro que hay que saber resolver ecuaciones trigonométricas en esta parte, porque no siempre las ecuaciones trigonométricas nos van a dar los límites de integración para calcular el área. Entonces, bueno, igualando se obtiene que pi sexto y 5 pi sexto son los límites de integración. Entonces, el área deseada puede encontrarse restando el área dentro del cardioide entre pi sexto y 5 pi sexto del área de la circunferencia de pi sexto a 5 pi sexto. Así. Entonces, el área es un medio de la región donde estamos integrando de la función 3 seno de teta al cuadrado menos un medio, los límites de integración, 1 más seno cuadrado, 1 más seno y todo eso al cuadrado de teta. Entonces, como la región es simétrica respecto al eje vertical teta igual a pi medio, podemos escribirla de esa manera. Bueno, ahí hubo una simetría. Entonces es lo mismo que 2 multiplicado por... Sí, porque aquí lo que hace, si se dan cuenta, déjenme rayar aquí. Se da cuenta de lo siguiente, entonces yo puedo calcular esta área hasta aquí nomás. ¿Sí? Ese ángulo vale pi medio. Y esta área que yo marco aquí, que es la que estoy calculando, para calcular el área completa, la multiplico por 2. ¿Sí? Entonces, por eso cambio los límites de integración. Entonces, en este caso dice que el área es lo mismo que 2 veces el área de pi sextos, que sería el pi sextos, a pi medio. ¿Sí? Eso es simplemente por simetría. ¿Ya?
No es necesario ocuparlo, porque digamos, de las cuentas eso aparecería, pero digamos, ahí lo estoy utilizando. Entonces ahí el 2 se me va a simplificar con S y con S, y esta resta la hago completa. Entonces esto me queda la integral de pi sexto a pi medio de 8 seno cuadrado de teta menos 1 menos 2 seno de teta, al hacer las cuentas. Entonces aquí bajo un poco, a ver cómo es el cálculo. Entonces, debido a que seno cuadrado de teta es igual a un medio de 1 menos coseno de 2 teta, lo reemplaza para calcular una derivada mucho más sencilla. De aquí ocupo la entidad trigonométrica para calcular la antiderivada. Para no calcular la integral de seno cuadrado, utiliza la identidad y ahí se simplifica el cálculo. Y me queda que la integral de pi sexto a pi medio de 3 menos 4 coseno 2 teta menos seno 2 de teta, la antiderivada de esto es 3 teta menos 2 seno de 2 teta más coseno de teta evaluado entre pi sextos y pi medio. ¿Sí? Y al hacer la evaluación, me da que el resultado es pi. ¿Sí? Ahí simplemente evaluando los parámetros. Recuerden que evalúan el pi medio arriba menos el número que está aquí abajo. Entonces, de esa manera obtienen el área de esa figura. Entonces, la fórmula de área es bastante sencilla. El único cuidado que deben tener en este tipo de ejercicios son los límites de integración, que los van a encontrar resolviendo alguna ecuación. Entonces, una observación, dice en el ejemplo 2, se ilustra el procedimiento para hallar el área de la región acotada por dos curvas polares. En general, si sea R una región como la que se ilustra en la figura 6, que está acotada por dos curvas de ecuaciones polares, R igual a F de teta y R igual a G de teta, con teta igual a A y teta igual a B, donde F de teta es mayor que G de teta, es mayor que 0, y es 0 menor que B menos A menor que 2pi, el área de R se encuentra restando el área bajo R igual a G de T, del área bajo R F de T. De modo de utilizar la fórmula 3 se tiene que el área, en este caso, es el área de la función que está pasando por encima menos el área de la función que está pasando por debajo. Y eso me da el área comprendida entre las dos curvas. ¿Ya? Pero ahora en coordenadas polares. Es decir, el área, en este caso, sería un medio de A hasta B de F de teta al cuadrado menos G de teta al cuadrado. Todos son de teta. ¿Sí? Entonces, de esa manera se calcula el área entre funciones polares. ¿Sí? Que es exactamente análogo a lo que hacíamos con coordenadas polares en cartesiana, ¿sí? Que restar el área mayor menos el área menor, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál función pasa por arriba y cuál función pasa por debajo. Y una observación ya para finalizar esto, dice, aquí hay que tener una precaución, el hecho de que un solo punto tenga muchas representaciones en coordenadas polares dificulta a veces hallar todos los puntos de intersección de dos curvas polares. Por ejemplo, es obvio, dice, en la figura 5, que la circunferencia y el cardioide tienen tres puntos de intersección. Sin embargo, en el ejemplo 2 se resolvieron las ecuaciones R igual a 3 seno de teta y R igual a 1 más seno de teta. Y se hallaron solo dos puntos, que son los que he encontrado yo, que es pi sexto y 5 pi sextos. El origen también es un punto de intersección, pero no se puede terminar resolviendo las ecuaciones de las curvas porque el origen no tiene representación única en coordenadas polares que satisfagan ambas ecuaciones. Entonces observe que cuando se representa como 0, 0 o 0 pi, el origen satisface la ecuación R igual a 3 seno de t y por tanto está dentro de la circunferencia. Cuando se representa como 0, 3 pi medio, satisface la ecuación 1 más R seno de teta.
y por consiguiente está el cardioide. Entonces, considere dos puntos que se mueven a lo largo de curvas cuando el valor del parámetro θ se incrementa de 0 a pi sobre una curva. El origen se alcanza en θ igual a 0 y θ igual a pi. Sobre la otra curva se alcanza en θ igual a pi medio. Los puntos no chocan en el origen porque llegan en diferentes tiempos, aunque allí se cortan las curvas. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos el cardioide, la circunferencia se intersecta con el cardioide en 3 puntos. ¿Sí? Eso es lo que me estaba diciendo. Entonces, tengo ese punto de aquí que nosotros calculamos, nos interesaba solo el ángulo, este punto de acá que también lo encontramos solo con el ángulo, pero este punto 0, 0 no lo entregó. ¿Sí? Y es porque al recorrer la curva, recuerden que esto se va recorriendo como en un tiempo t. Entonces, cuando yo paso por aquí, en el cardioide todavía no ha llegado el punto hasta allá. Entonces, por eso como que no se intersectaran en el mismo tiempo. ¿Sí? Y eso pasa simplemente por el hecho bien curioso de que los puntos son representados de infinitas maneras. Entonces, si yo tomo una representación del punto 0, 0 conveniente, intersecta la recta la ecuación r igual a 3 seno de θ. Si yo tomo el mismo punto 0, 0, pero con otras coordenadas ahora equivalentes, intersecta el cardioide, pero no la intersecta simultáneamente. Digamos, es una cuestión bastante curiosa. Y, digamos, y eso pasa porque tenemos infinitas representaciones. Entonces, así, para hallar todos los puntos de intersección de dos curvas polares, se recomienda dibujar la gráfica de ambas curvas. Es especialmente conveniente usar una calculadora o una computadora como un medio auxiliar para esta tarea. Entonces, por mucho que dibujemos muy bien y hagamos todas las cuentas algebraicas, hay cuentas que se van a estar pasando. ¿Sí? Entonces, eso es bastante curioso, sobre todo porque nosotros necesitamos los límites de integración. Entonces, resolver una ecuación trigonométrica no me garantiza que haya encontrado todos los puntos de intersección. ¿Sí? Entonces, y aquí da un ejemplo de la situación que está planteando. Entonces dice, encuentre los puntos de intersección de las curvas R igual a coseno de 2θ y R igual a pi medio. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven hacen el bosquejo de esta gráfica, R igual a coseno de 2θ es la figura que se ve hacia el lado izquierdo en rosado. Así que esos son estos 4 pétalos. Y la ecuación R igual a pi medio, perdón, R igual a 1 medio, es una circunferencia de R a 1 medio. Entonces, dibujamos esta circunferencia. Y del dibujo podemos observar que tenemos 8 puntos de intersección. Tenemos 8 puntos de intersección. Entonces, si resolvemos la ecuación R igual a coseno de θ y R igual a 1 medio, obtenemos que coseno de 2θ igual a 1 medio y por lo tanto 2θ tiene que ser igual a pi tercio, tiene que ser igual a 5 pi tercio, a 7 pi tercio y a 11 pi tercio. Así los valores de θ entre 0 y 2pi que satisfacen ambas ecuaciones son pi sexto, 5 pi sexto, 7 pi sexto y 11 pi sexto. Y dice, hemos encontrado 4 puntos de intersección. Esos son esos 4 puntos que dan ahí. Sin embargo, podemos ver de la figura 7 que la curva tiene otros 4 puntos de intersección, ¿sí? Que serían como los reflejados. Que sería 1 medio de pi tercio, 1 medio de 2 pi tercio, 1 medio de 4 pi tercio, 1 medio de 5 pi tercio. Dice que estos puntos pueden encontrarse utilizando simetría o advirtiendo que la otra ecuación de la circunferencia es R igual a menos 1 medio. Y después resolviendo la ecuación, R igual a coseno de 2θ igual a menos 1 medio. Entonces esa es la forma de encontrar los otros puntos. ¿Ya? Ahora, en general, encontrar esos puntos no es una tarea sencilla. Entonces, digamos, puede ser un poco más complicado de lo que aparenta ser. Entonces, como bien lo indica ahí, lo mejor es apoyarse en algún software que permita graficar curvas en coordenadas polares. En particular, hay calculadores que vienen con esta función, y si no, me imagino que ya deben conocer
algún software que permita graficar funciones, pero deben tener presente que las funciones que van a graficar son en coordenadas polares, así que deben utilizar el cambio de coordenadas. Generalmente los software vienen en coordenadas cartesianas, pero digamos uno puede modificar eso para cambiar a coordenadas cartesianas, incluso, perdón, cambiar a coordenadas polares e incluso a coordenadas paramétricas para dibujar estas funciones que son bastante extrañas, ya que escapan de lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente. ¿Voy a tener la grabación?